Las disculpas del caso, muchachos. ¿Cómo se encuentran, chicos? Un gusto saludarlos, ¿eh? Disculpa, chicos. De verdad que creí que me iba a demorar un poquito y es por eso que lo solicité a la Mies si podíamos empezar un poquito, un poquito después. Pero, ¿cómo son las cosas que al final llegué a la hora y los esperé, ¿no? Porque obviamente ya les habían dado la indicación. Espero que se encuentren bien, chicos, y espero que hayan tenido hasta el momento una excelente semana. Creo que conmigo cierran, pues, esta semana, ¿verdad? La semana número 10. Y pues chicos, qué mejor que cerrarlo con Historia del Perú, pues chicos. Qué mejor, muchachos. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a dejar todo el camino listo para poder hablar la próxima semana de José de San Martín y también de Simón Bolívar, bien chicos. Va a ser importante poder nosotros recordar algunas cosas que seguro las hablado en el colegio, pero lo que ocurre muchas veces, chicos, es que en el colegio nos cuentan una historia un poquito forzada, ¿no? Nos cuentan alguna historia buscando los errores que que yo te he comentado, que son los que a veces se buscan buenos y malos. Y hoy día vamos a empezar hablando de ello, ¿bien, chicos? Muy bien, muchachos. Ahora, ¿cuál fue el consejo que te di, muchachos, cuando nos conocimos por primera vez hace 11 semanas? Algunos 11, algunos 10. ¿Cuál fue el consejo que te di, chicos? ¿Alguien recuerda cuál fue el consejo que te di? Nadie recuerda, chicos. Oye, ¿cómo eso me ha dolido, ah? Eso me ha dolido, chicos. Yo recuerdo como si fuese ayer el día que te conocí, muchachos, el día que nos conocimos virtualmente por primera vez. Ah, ya. La taza de manzanilla y el bol, sí, obviamente para no renegar a veces, ¿no? Pero todavía no, todavía no. Chicos, yo te dije que para poder saber historia universal, ¿qué es necesario? ¿Saber qué cosa? Claro, saber historia universal, claro. Si nosotros sabemos historia universal, chicos, vamos a entender de manera sencillita la historia del Perú. Sobre todos estos temas, virreinato, república, independencia. ¿Por qué? Porque tiene mucha influencia, va a influenciar muchísimo, chicos, lo que va a ocurrir en Europa con lo que va a terminar ocurriendo en el virreinato. Bien, chicos, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sin más preámbulo, muchachos, arranquemos nuestro tema. Muchísimas gracias, Miss, por el apoyo. Muchísimas gracias, chicos, también a ustedes. Empezamos entonces nuestra sesión. Chicos, ¿qué es la independencia? ¿Qué entienden ustedes por ser independientes? ¿Qué es para ustedes, chicos, la independencia? ¿Qué es para ustedes ser independiente? Autosuficiente, verse por uno mismo, ya, correcto, velarse por sí mismo, tener determinación, autonomía, correcto, perfecto, bien, ujú, perfecto, bien. Y obviamente está ligado también a la libertad, ¿verdad? A la libertad como nación de poder tomar tus propias decisiones, ¿no? Recordemos que nosotros teníamos, aquí en América había un problema, que el problema era de que las decisiones no venían desde América, ¿verdad? No se tomaban en América. Las decisiones, al menos las más importantes, las que tenían que controlar toda la región, venían desde la metrópoli, desde Madrid, ¿verdad? Y aquí en el Perú, aquí en América, se tenía cierta autonomía, como por ejemplo lo veíamos en los corregimientos, veíamos también autonomía, por ejemplo, al elegir los cargos, a los representantes de la Real Audiencia, veíamos también algunos representantes por ejemplo, muchachos del Tribunal del Consulado, que tenía una autoadministración, ¿no? Del comercio interno en el virreinato. Pero las normas, las leyes venían desde la metrópoli, pues chicos, ¿no? Venían desde la metrópoli y obviamente lo que se da a buscar aquí es tomar las decisiones, ¿bien? Ahora, yo te pregunto algo, muchachos, y no quiero entrar a polémica, eso ya lo hablamos luego, cuando nos tomemos nuestro café, ahora que está haciendo frío, después de tu ingreso, después de que te corte el cabello, ¿no? Ya podemos hablar acerca y debatir y conversar acerca, pues, ¿no? De la política y todo lo demás. Pero yo te pregunto, chicos, ¿en realidad el Estado peruano estaba listo para poder tomar decisiones? ¿Ustedes creen que había una sensación de nación, una clase dirigente que pueda asumir el Perú? No, ¿verdad? No. Ujú. Nos faltaba mucho todavía, ¿no? Y yo creo que hasta el día de hoy todavía perecemos, pues, esos errores, ¿no?
el tema de tener pues agrupaciones, ¿no? El tema de ver por intereses de algunos grupos y no un interés colectivo como nación, ¿no? Eso al final y al cabo va a ser lo que le va a jugar en contra, sobre todo cuando hablemos de república, porque en la república, chicos, nos va a costar mucho. Bien, nos va a costar mucho, muchachos. Ya yo te voy a pedir que cuando hablemos de república te traigas una manzanilla, un anisito, ¿no? Para que no reniegues mucho, ¿bien, chicos? Bien, ahora, muchachos, ¿a cuántos de ustedes, alza la mano, pongan en el chat, pero a cuántos de ustedes les han dicho alguna vez en su vida que la independencia fue una guerra entre españoles y peruanos? ¿Algunos de ustedes les han dicho eso? ¿Que la guerra de independencia fue una guerra entre españoles y peruanos? ¿Sí? Muy bien, Estefano, por ahí veo manitos. Muy bien, sí, chicos. Y yo te pregunto, ¿cuántos soldados envió España para defender el virreinato? ¿Cuántos españoles vinieron, chicos? ¿Vinieron chicos españoles? Chicos, un número grande y redondo, cero. No vino nadie. España no mandó ni un solo barco. España no mandó, chicos, ni un solo soldado. Porque España tenía problemas al inicio de la segunda década del siglo XIX. España, muchachos, vivía un momento duro, complicado en realidad. Bien, entonces no ha sido, chicos, no ha sido la historia que nos han contado muchas veces. Profe, ¿cómo así entonces? Entonces, ¿quiénes pelearon? Bueno, pues yo te cuento que en el bando de los peruanos habían algunos criollos, indígenas, mestizos, zambos, mulatos, a los que les favorecía seguir con el virreinato, y en el bando de los rebeldes, de los patriotas, de los independentistas, estaban también los criollos, mestizos, mulatos, zambos, indígenas, que les favorecía la independencia. O sea, en realidad, chicos, fue una guerra interna, fue un conflicto de intereses en realidad, ¿no? Las personas que les favorecía el virreinato iban a pelear a favor del virreinato, y las personas a las que no les favorecía el virreinato iban a pelear a favor de la república, o al menos de la ruptura con España, porque otro tema va a ser también el problema de elegir cuál es el modelo que el Perú debería tener, ¿no? Bien, muchachos, ¿hasta aquí todo clarito? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Bien. Por favor, no te molestes con tu colegio, ¿ah? No lo denuncies, ¿ah? Muchas veces ese error se comete, pues, chicos, ¿ya? Felizmente, como te digo, has venido al lugar correcto, pues. Bien, felizmente has llegado al lugar correcto, chicos, ¿ah? Muy bien, ahora, primer punto. Segundo punto, chicos, y esto ya lo habíamos conversado la semana pasada. ¿Quiénes dirigen el proceso de independencia? ¿Qué clase social, qué grupo social dirige el proceso de independencia, chicos? Los criollos, muy bien. Ahora, ¿por qué los criollos? ¿Por qué los criollos son los que dirigen el proceso de independencia? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué los criollos dirigen el proceso de independencia? ¿Por qué no los indígenas? ¿Por qué no los mestizos? Si los indígenas eran más, ¿por qué no dirigen ellos? Ya, pero todo el mundo, Fabiola, se había afectado por las reformas borbónicas, ¿ah? No solamente los criollos. Claro, sobre todo es porque los criollos tenían una preparación. No es lo mismo rebelarme por el abuso de una autoridad, porque yo me puedo rebelar contra por el abuso de una autoridad, que plantear una revolución. Porque la revolución que se va a establecer aquí en el Perú, el proceso independentista, no solamente del Perú, sino de toda América, va a girar en torno, chicos, a ideas que vienen desde Europa. Y esas ideas de Europa son las ideas de la ilustración. También habían caciques que sabían leer y escribir, Fabricio, ¿ah? Solamente que estas personas tenían pues influencia de las ideas que venían desde Europa. Tenían una influencia diferente, pues, ¿no? Un contacto diferente, una formación distinta, ¿no? Es por eso de que ellos tienen tanta cercanía a las ideas que vienen desde Europa. Chicos, durante la Edad Moderna, ¿qué sistema fue el que predominó? ¿Cuál fue el sistema en Europa que tuvo predominio, chicos? En Europa.
El absolutismo, muy bien, excelente. Y en el absolutismo, muchachos, ¿quién tenía la máxima autoridad? El rey, ¿verdad? Excelente. ¿Había libertad de expresión? No, ¿verdad? Muy bien. Al comienzo, la burguesía aceptó esto. Y la aceptó porque obviamente el tema de tener el contacto en la ciudad, de tener pues la presencia en la ciudad, te eliminaba pues algunos, te olvidabas de este sistema anterior que fue el feudalismo, ¿verdad? Y la burguesía hizo un acuerdo, ¿no? El rey le daba protección, ¿no? Le daba le daba el tema del comercio interno dentro de la ciudad y pues el burgués empezaba pues a tributar, ¿no? Daba dinero, ¿no? Pero muchachos, el burgués se va a hacer fuerte. Se va a hacer fuerte, va a tener poder, va a tener influencia, va a tener preparación y obviamente la burguesía lo que quiere ahora es tener cargos políticos. Bien, la burguesía lo que quiere ahora es tener alguna representación en el gobierno y no se le va a permitir, ¿verdad? Bajo el sistema absolutista, bajo el sistema de estamentos, de clases sociales, donde la nobleza, el clero eran beneficiados, favorecidos, y el pueblo, comandado por la burguesía y también conformado por el pueblo, por el campesinado, perdón, eran pues obviamente las clases que no eran privilegiadas y tenían que pagar impuestos. Entonces la burguesía va a comenzar a plantearse en las universidades, en las academias, sobre todo en las universidades, la idea de cómo contrarrestar este sistema. ¿Bien? Y es por eso que va a aparecer un movimiento intelectual político también importante llamada la Ilustración. ¿Bien? Y la Ilustración es la que va a influir en los criollos, las ideas ilustradas. ¿Bien? Y que va a tener consigo también, muchachos, la llegada de propuestas políticas para poder acabar con un sistema al que ellos consideraban también no los estaba beneficiando. ¿Bien? Entonces es por esa razón que es el criollo el que lo dirige. Pero lógicamente, chicos, el criollo no era una mayoría, pues. El criollo va a necesitar gente, va a necesitar apoyo, y ahí aparecen los sectores populares, las clases sociales bajas, como algunas castas, pero principalmente, chicos, los indígenas, pues, ¿no? Que va a ser esa masa popular, ¿no? Ahora, a diferencia de las rebeliones que vimos la semana pasada, este proceso en la independencia ya hay un proceso en el que se plantea ya un sistema nuevo. No es me rebelo contra la autoridad para que eliminen la autoridad, pero sigo en el sistema. No, aquí es cambio de sistema a un sistema que me favorezca, a un sistema donde yo voy a tomar decisiones. O te digo, ¿quiénes van a proponer un sistema donde tomen decisiones los criollos? Aquellos criollos que no tenían un estatus bueno en el virreinato. Porque la gente que estaba, el criollo que estaba a favor del virreinato, el criollo, perdón, que había sido beneficiado, los caciques que habían sido beneficiados, los sectores populares que habían sido beneficiados, obviamente ellos van a apoyar a la corona. Bien, chicos, entonces va a ser un proceso complicado en realidad. ¿Ven? ¿Hasta aquí, chicos, todo clarito? Interesante, ¿no? Interesante. A mí me gusta mucho, chicos, hablar de independencia. ¿Eh? Me gusta muchísimo hablar de independencia. No sé si lo notarás al momento en el que te estoy explicando, pero estoy emocionado. Bien, ahora. A ver, ponme en el chat, por favor, ponme en el chat, por favor, ¿qué ideas proponía la ilustración? ¿Qué ideas proponía la ilustración? Ponme en el chat. Saberes previos, porque ustedes están en Historia Universal, están, si no me equivoco, ya entraron a la Edad Moderna, ¿verdad? Porque están hoy día, esta semana creo que han hecho humanismo, renacimiento, reforma contra reforma, ¿no? Me parece que sí. Pero, ¿qué ideas proponen? Libertad, ya, pero ¿libertad en qué? Saber y audio. Eso es, si no me equivoco, eso está vinculado al saber, ¿verdad? Al uso del saber, ¿verdad? Al uso de la razón, perdón, ¿no? Ujú, bien. Ya el uso de la razón, igualdad qué, igualdad jurídica, ¿no? Igualdad ante la ley, eso es lo que propone. ¿Libertad de qué? Libertad, por ejemplo, una propuesta de la libertad individual.
Un ejemplo es la libertad en el trabajo. Pregunta, ¿yo por qué estoy aquí el día de hoy contigo? ¿Por qué no estoy en otro lugar? ¿Por qué no estoy en otro centro de trabajo? ¿Tú crees que papá biología ahorita me está amenazando? ¿Tú crees que la Miss ahorita me está apuntando con una pistola y diciéndome trabaje, profe, si no se va para la otra? No, pues obviamente, chicos. Así, no, ¿cómo que sí? No, 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 chicos. Esa ha sido mi decisión, pues, porque yo soy libre de poder elegir en qué lugar trabajar, ¿te das cuenta? Entonces, esas propuestas la plantea justamente la ilustración. División de poderes también, ¿no? Planteaba una división de poderes, planteaba, por ejemplo, que exista un gobierno donde tengan tres poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial, ¿no? Legislativo. También proponía, ¿no? El Estado laico. ¿Alguien sabe qué es el Estado laico, chicos? ¿Alguien tiene idea, chicos, de qué es el Estado laico? Bien, es una característica, Yasmín, es la tolerancia religiosa, bien, pero es más que eso. Claro, es un Estado no ligado a una iglesia oficial, ¿no? O sea, es un Estado que permita la libertad religiosa de todas las iglesias posibles, ¿no? Es el Estado laico, ¿no? Es el Estado laico, ¿no? Ujú. Bien, entonces, esos criollos ilustrados, ¿no? Por el contacto que tuvieron con las ideas de Europa, van en este caso a presentar también la, la propuesta, la idea, ¿no? De poder, en este caso, muchachos, lograr la independencia, ¿ya? Y se van a influenciar por dos movimientos que fueron importantes para que la independencia de América se dé. ¿Cuáles fueron estos dos eventos, chicos, que motivaron, pues, a que se dé la independencia? Muy bien, uno es la Revolución Francesa, excelente. Uno es la Revolución Francesa. Y el segundo, muy bien, es la independencia de las 13 colonias. Muy bien, la independencia de las 13 colonias, chicos. A ver, yo te pregunto algo. ¿Por qué influenció la Revolución Francesa? ¿Por qué la Revolución Francesa logró influir en América? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo la Revolución Francesa influye? Muy bien, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Código Civil, ¿no? Pero sobre todo, chicos, es la figura. El pueblo francés, el Estado llano francés se rebeló contra el monarca y lo terminó destituyendo. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo influyen las 13 colonias? ¿Cómo influye, chicos, las 13 colonias? Claro, porque obviamente se desliga claro, ¿se desliga de qué? Se desliga de la potencia de ese entonces, ¿no? Las 13 colonias no se liberan de cualquier estado, se liberan del estado inglés. Un estado, chicos, mm, obviamente poderoso, un estado lógicamente importante, ¿no? No fue cualquier estado, ¿no? Bien, chicos, entonces eso también influye, ¿no? Más aún todavía, chicos, porque yo te he dicho, pues no, la verdad es que España venía mal, ¿no? España, ya sus años buen mozo, ¿no? Sus años donde España era pues la gran potencia, donde España tuvo un auge económico, ¿no? Ya España ya no lo era, pues, ¿no? Es por esa razón es por esa razón, chicos, de que era importante, pues, también la idea de romper con España, ¿eh? Muy bien, chicos. Entonces influyen también, ¿no? Influyen. Bien, muchachos, pero hay un problema en el Perú, chicos. En el Perú va a demorarse el proceso de independencia. Como tal, por ejemplo, las primeras rebeliones son en 1810, 1811. ¿Por qué en el Perú se tarda tanto, chicos? ¿Por qué no hay no hay un movimiento anterior a esta época? ¿Por qué? ¿Por qué en el Perú tanto se demora, chicos?
Muy bien, uno porque, claro, pues, uno chicos porque el Perú era el centro del poder virreinal, ¿no? Era el centro del poder del virreinato. O sea, aquí estaba la fuerza máxima de España. Y además también, chicos, los limeños les había favorecido, de cierto modo, pues, la llegada o el virreinato, ¿no? Sí les había, en este caso, se habían beneficiado muchos de ellos, ¿no? El limeño, el peruano, chicos, le era muy leal a la corona. Eso ya te lo expliqué, ¿no? La fidelidad es un legado peruano, pues, chicos. El peruano de por sí es fiel, ¿eh? Y pues en este caso le era leal a la corona, pues, ¿no? Bien. Chicos, ¿por qué la cara sonriente, chicos? ¿Ustedes ponen en tela de juicio que el peruano sea fiel? ¿No? ¿Facto o no facto que el peruano sea fiel? ¿Por qué me ponen, por qué me ponen imágenes de perros, chicos? Oye, ¿qué has querido decir con eso? Bien, 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 chicos, bien. Bueno, entonces, bueno, la cosa es que el peruano le era leal a la corona, chicos. Le era muy leal a la corona, ¿bien? Le era muy leal a la corona y eso era porque, en este caso, muchachos, le había favorecido, pues, el tema del virreinato, ¿bien? Ahora, previo a todo el proceso, muchachos, violento, todo ya al levantamiento armado que se va a dar, porque obviamente esto va a terminar en una guerra, el proceso va a ser lento, pero se va a ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los precursores. Precursores. Su propio nombre lo dice, antes de que entre en el curso todo el tema del proceso de independencia. Y estos precursores eran ideólogos. O sea, ellos no eran chicos soldados, no eran generales, ellos son ideólogos. Y por ende, estas personas son más preparadas, son gente de estudio. Muchos de ellos eran docentes de una universidad que obviamente es la universidad más importante del Perú. ¿De qué universidad estoy hablando? Obviamente, chicos, obviamente, chicos, de tu futura y próxima ya casa de estudio, ¿no? Bien, tú ya eres sanmarquino, chicos. Lo único que te falta es dar tu examen y listo que te digan ya formalmente, ¿no? Pero tú ya eres sanmarquino. Bien, entonces, San Marcos. Los docentes de precursores, muchos de ellos eran sanmarquinos. Bien, chicos, ahora el tema era de que en el Perú los ideólogos estaban incómodos con el tema de las reformas borbónicas que afectó obviamente al virreinato, pero no querían romper todavía con España. Querían cambios, pero cambios moderados, cambios mínimos, cambios que no sean pues grandes cambios, ¿no? Y ahí tenemos pues muchachos a dos tipos de precursores, el separatista y el reformista. ¿Qué abundaba más en el Perú? ¿Reformista o separatista? ¿Qué abundaba más? ¿Reformista o separatista? Reformista, claro. En el Perú abundaban más los reformistas. ¿Qué es un reformista? Es una persona que quiere un cambio, pero que no quiere romper con la autoridad de la corona. ¿Bien? O sea, quiere un cambio simplemente porque hay algo que le incomoda, algo que se puede mejorar, pero no quiere romper con España. Es el reformista. Ahí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, tenemos chicos a José Baquijano y Carrillo. José Baquijano y Carrillo tiene una obra titulada, chicos, Elogio al Virrey Jáuregui. Elogio al Virrey Jáuregui. En esa obra, chicos, Elogio al Virrey Jáuregui, este, en esa obra, chicos, el José Baquijano y Carrillo critica, chicos, la dureza del castigo que se le puso a Túpac Amaru II. ¿Alguien recuerda, chicos, cuál fue el castigo que se le puso a Túpac Amaru II?
Claro, a Tupac Amaru no se le puso un castigo cualquiera, se le puso un castigo, chicos, tipo Edad Media, ¿no? Se le masacró a Tupac Amaru. Se le golpeó, mataron a su familia, le cortaron, lo torturaron, ¿no? Y después de eso recién lo dejaron morir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese elogio al virrey Jauregui se da una crítica, pues, una crítica al virrey Jauregui, ¿no? Ujú. Bien, ahí está. Bueno, perdón, Hipólito Unanue, chicos. Unanue también es un reformista. ¿Qué era Unanue, chicos? ¿Qué era Hipólito Unanue? ¿Qué profesión tenía Unanue? Claro, Unanue era médico. Y Unanue es el encargado, chicos, de fundar qué escuela. Claro, muy bien, la Escuela de Medicina San Fernando, claro. Él, él se encarga de hacer eso, pues, ¿no? Claro. Él se encarga, chicos, de fundar San Fernando. Recuerden de que Unanue se peleó con San Marcos, chicos, ¿ah? Se peleó con San Marcos y terminó, pues, en este caso, fundando San Fernando, ¿no? Hoy San Fernando, ¿qué es? Hoy, ¿qué es San Fernando, chicos? No me digas la buena familia, pues, hijo, ¿ah? Claro, hoy día San Fernando es la Escuela de Medicina de San Marcos, pues, ¿no? Ujú. Muy bien, claro, es la Escuela de Medicina de San Marcos. ¿Bien? Muy bien, chicos. Esa es la famosa. Bien, chicos, mil disculpas, mis perritos estaban ladrando. Bien, sí. Creo que como ustedes pusieron símbolos de perro, creo que vieron, por eso ladraron. Bien, chicos. Claro, Unano en este caso fundó San Fernando, hoy Facultad de Medicina, ¿no? Claro, muy bien, chicos. Ujú. Claro, pues muchachos. Ujú. Bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo clarito? ¿Vamos bien? Acá hay algunos que van a ir a San Fernando, ¿verdad? Algunos van a ir a medicina humana, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Ujú. En la avenida Grau está, ¿no? Cerca de la morgue. Bonito facultad, chicos, ¿ah? Bonita facultad. Ustedes cuando entren a San Marcos, chicos, cuando entren a la ciudad universitaria, yo les aseguro, chicos, que van a vivir una experiencia inolvidable, ¿ah? Te cuento algo, ¿no? Yo este fin de semana he regresado a la universidad porque fue la graduación de mi hermano y pasé por mi facultad y pues obviamente fue muy nostálgico volver a pisar pues la universidad, ¿no? Pasar por mi facultad, ¿no? Bonitos recuerdos. Sobre todo porque cuando uno es sanmarquino nunca lo deja de ser. Eso te va a pasar también a ti. Bien, chicos. Ahora, una anual. ¿Saben quién también está aquí, chicos? ¿Saben quién está aquí también? Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez Mendoza, chicos. Toribio Rodríguez de Mendoza es el maestro de maestros. Él es el maestro de todos los que luego se levantan. ¿Saben? Él era, chicos, el rector, ¿no? O en este caso era el encargado del famoso convictorio de San Carlos. ¿Qué era el convictorio de San Carlos, chicos? Claro, él era el encargado de San Carlos. ¿Qué era San Carlos, chicos? ¿O qué es San Carlos actualmente? La Casona, muy bien, claro. Pues ahí funcionaba San Carlos, chicos. La Casona de la universidad, ¿no? En la avenida Abancay. Bien, chicos. Yo te he dicho, ¿qué se celebró ahí? ¿Qué se celebró en la Casona, chicos? ¿Qué celebración importante de la independencia sí se hizo en la Casona? Muy bien, Luis. La primera reunión del Congreso, claro. Vamos a ir, chicos. Yo te prometo que una semana antes de tu examen de admisión vamos a hacer un paseíto, ¿ya? Vamos a hacer un paseíto. Ya lo coordinó con Metro Salón también.
Vamos a visitar algunos puntos, ¿no? Caminando nada más, pues, ¿no? Caminando nada más. Ahí llevamos el almuerzo nada más. Y chicos, claro, está la casona, pues, ¿no? Importante, importante, chicos, institución, pues, muchachos. En esa época se llamaba el Convictorio de San Carlos. ¿Bien? Entonces, ellos eran, muchachos, los reformistas. O sea, querían cambios, pero no querían romper con la estructura. O sea, no querían romper con lo que fue, con lo que era el virreinato, ¿no? Presentaron críticas, pero críticas tolerables, pues, ¿no? No una crítica de separarte completamente. Por otro lado, chicos, está también los separatistas, que no eran, o sea, no abundaban, pero habían también separatistas. Acá estaba, chicos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Ya, este personaje tú lo debes recordar, porque Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, chicos, era un jesuita, era un jesuita. Y yo te pregunto, chicos, ¿qué le hicieron a los jesuitas? ¿Qué le hizo el virreinato? ¿Qué le hizo la corona a los jesuitas? ¿Qué les hicieron? Los expulsaron, muy bien. Repaso. ¿Quién fue el rey que los expulsó? ¿Quién fue el rey que los expulsó? Carlos III. ¿Y el virrey que los expulsó? El virrey que tomó la medida en América, ¿quién fue? No, Toledo no. Toledo fue del siglo XVI, pues hija. Toledo fue en 1500. Los jesuitas fueron expulsados en el siglo XVIII. Muy bien, Elizabeth. El virrey Amat y Junyent. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué más, chicos? A ver. Recuerdan también de que el documento que los expulsó fue la famosa pragmática sanción. Ahora, algo importante que debes recordar, chicos, es de que los jesuitas tenían acá colegios, escuelas, ¿no? Y que cuando fueron expulsados y fueron enviados a Europa, pues obviamente generó un malestar por parte de ellos. Bien, entonces esto, chicos, trajo consigo pues que los jesuitas sean opositores al virreinato, ¿no? Sean opositores al virreinato y ahí apareció pues la figura, por ejemplo, ¿no? Ahí apareció, por ejemplo, la figura, chicos, de Juan Pablo Vizcarro Guzmán. Él tenía una, bueno, él elaboró una obra llamada Carta a los Españoles Americanos. Miren el nombre, chico, ¿ah? Carta a los Españoles Americanos. ¿Quién es el español americano, chicos? ¿Quién es el español americano? El criollo, muy bien, claro. O sea, es carta a los criollos. Y en esa carta a los criollos lo que le dicen es algo concreto, ¿no? Es momento de liberarse, ¿no? Es momento de separarse, ¿no? Y es que, chicos, también las condiciones eran posibles, ¿no? España venía mal. Y sobre todo cuando se dé, muchachos, la invasión de Napoleón, todavía las cosas van a ser aún peor para España. También está chico José Baquija, José de la Riva Agüero, perdón, que termina siendo el primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero, muchachos. Y bueno, también habían otros extranjeros, como Mariño, por ejemplo, que era de la Gran Colombia, era colombiano él. También estaba Francisco de Miranda, que era también de la Gran, bueno, él era de Caracas, era de la Capitanía de Venezuela, ¿no? Ahí está también él, ¿no? Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, muchachos, lo máximo. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, muchachos, los grandes intelectuales del Perú, como por ejemplo Unanue, Baquijano y Carrillo, ¿no? Etcétera, s- organizaron una asociación de intelectual, ¿no? Donde participaban ellos, ¿no? Esa es la famosa, chicos, Sociedad Amantes del País. La Sociedad Amantes del País. Chicos, ¿qué es un amante? ¿Qué es un amante?
Ah, chico, vamos, no vayas a confundir amante con infiel, ¿ah? No, 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 es el infiel, no. El amante es el que ama, pues, chicos. El amante es el que ama. Ahora, el amante, muchachos, ¿no? El amante, en este caso, esa sociedad, amantes del país, son grupos intelectuales que aman el país, ¿no? Pero aquí hay un tema importante, chicos. Se están diciendo país. O sea, por primera vez, muchachos, por primera vez te están hablando de un país. Por primera vez te están hablando, muchachos, de que es, en este caso, una nación, ¿no? O sea, es la primera vez que de lo que esto se habla, chicos. No se había hablado antes. En ninguna etapa se había hablado de peruanidad, muchachos. O sea, si nosotros queremos ver en qué momento se habla de nación, cuál fue el primer intento de hablar de nación, cuál fue el primer intento de hablar de un estado, de una patria o posiblemente de un país, es aquí. Y ellos tuvieron un libro, perdón, un periódico que se publicaba cada 15 días, llamado, chicos, El Mercurio Peruano. El Mercurio, pero donde hacían investigaciones correspondientes pues a la realidad, ¿no? Correspondientes al territorio, ¿no? Es el famoso Mercurio peruano, ¿bien, chicos? Hacían investigaciones, ¿no? Sobre el Perú. O sea, es la primera vez que se habla de Perú como nación, chicos. Anteriormente no se hablaba de eso. Cuando tú le preguntabas a la gente qué era, te decía yo soy un criollo, soy un mestizo, soy un mulato, soy un sambo. Nadie te decía soy peruano. Y la primera vez que se habla de Perú como tal, de peruanidad, es aquí. Lamentablemente duró poco esta sociedad y también el periódico, muchachos. Me parece que funcionó desde 1791 hasta 1795 más o menos, ¿no? Que fue el tiempo en el cual se fue publicando cada 2 semanas, ¿no? Bien, chicos, pero ya era una idea diferente a lo que normalmente se veía, pues, ¿no? Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayas entendido y que me quieras preguntar? Todo bien, chicos, lo máximo. Ujú. Oye, chicos, ahora vayamos un ratito a Europa. Bien, chicos, vayamos un ratito a Europa para ver qué fue lo que pasó en Europa, muchachos. Y es que te vuelvo a repetir de que para poder hablar de historia del Perú hay que tener una idea concreta de qué pasó en la historia universal. Después de la Revolución Francesa, cuando la Revolución Francesa ya cuando ya había estallado y había pues se había establecido y se había consolidado, los países europeos empezaron a ver pues con malos ojos la presencia pues de las ideas napoleónicas, ¿no? Es por esta razón perdón, de las ideas de la revolución, ¿no? Es por esa razón que para poder proteger a la revolución se terminó convocando a la famosa etapa imperial, donde fue Napoleón Bonaparte el que se terminó coronando, ¿no? Como emperador en la Catedral de Notre Dame. Bien. Entonces, en ese momento, muchachos, empezaba empezaba, chicos, la etapa imperial en Francia, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Lo siguiente. Cuando, cuando Napoleón se corona como emperador, surge, pues, muchachos, una preocupación por parte de los, este, de los pueblos cercanos a Francia y comienzan, pues, a darse coaliciones para poder acabar, muchachos, con Napoleón, ¿no? Napoleón tuvo grandes victorias, chicos, ¿ah? Por ejemplo, una de las grandes victorias que tuvo fue la, la batalla de Austerlitz, ¿no? También llamada la batalla Modelo, o también conocida como la batalla de los tres emperadores, donde Napoleón derrotó, muchachos, al emperador de Rusia y también al emperador, muchachos, de Austria, ¿no? Está esa batalla de los tres emperadores, ¿no?
una batalla donde Napoleón con menos tropas obtuvo un gran triunfo. Pero también tuvo chicos derrotas, ¿no? La derrota, por ejemplo, de Napoleón, una derrota que le dolió a los franceses, fue el combate de Trafalgar, donde Napoleón se une con los españoles, ¿no? Y va a pelear en Trafalgar, y pues muchachos, es derrotado, ¿no? Y ahí queda clara una idea, ¿no? Queda clara una idea de que el gran enemigo de Napoleón era Inglaterra. Entonces, por esa razón, Napoleón agarra y lanza una idea concreta. Hay que tratar de hacer que que se debilite Inglaterra. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que se debilite Inglaterra? Entonces, ahí lanzan, muchachos, el famoso bloqueo continental, o también conocido, muchachos, o también conocido como el, el decreto de Berlín, donde Napoleón agarra y dice, nadie comercializa con Inglaterra, prohibido el comercio con Inglaterra. Si comercializas con Inglaterra, eres enemigo de Francia y por ende vas a sufrir las consecuencias. Ahora, muchachos, no era tan sencillo, pues, ¿no? Porque habían países que sí dependían del comercio con Inglaterra. Y uno de ellos, chicos, uno de ellos era pues el reino de Portugal. Portugal, muchachos, va a sufrir con el bloqueo continental y pues en este caso, muchachos, lo que va a hacer es tener tener, muchachos, que seguir con va a seguir, muchachos, con, con el comercio. Y Napoleón automáticamente, muchachos, automáticamente ya le va a, le va a dar un castigo duro, pues, ¿no? Le va a dar un castigo duro, bien, chicos. Entonces, de esta manera, muchachos, de esta manera, Napoleón tiene que ingresar a castigar a Portugal. Pero pregunta, ¿por dónde va a pasar? No puede ir por mar, pues chicos, no puede ir por mar. No puede ir por mar porque si va por mar, automáticamente sale pues las tropas de los ingleses a defender a su aliado, pues muchachos, obviamente. Entonces tiene que ir por tierra. Y para llegar a Portugal, tiene que pasar, chicos, sí o sí, por España. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago? Si tú fueras el rey, chicos, el rey de España, estás entre la espada y la pared, pues muchachos. Porque si tú no le das el permiso a Napoleón, Napoleón te puede tomar como enemigo y te puede atacar. Y si tú le das el permiso, ¿quién te asegura pues quién te asegura que Napoleón no se ve de tus tierras? ¿Entiendes? ¿Entiendes, chicos? Entonces, por eso es que Napoleón, muchachos, va a ser, va a ser complicado, pues, muchachos. Bien, bien, muchachos. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Muy bien, muchachos. Bien, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué decisión va a tomar, qué decisión va a tomar, muchachos, el rey de España? Claro, acepta que entre, pues. Acepta que entre.
Bien, chicos, acepta que entre. Ingresan, chicos. Él acepta que ingresen las tropas. Y esto va a generar, pues muchachos, un gran problema. ¿Ya? Va a generar un gran problema. Porque, primero que nada, muchachos, va a haber un malestar hacia el propio rey. ¿Bien? Va a haber un malestar hacia el rey. Ujú. ¿Qué ocurre? El ministro Godoy, ¿no? Ministro del rey de España, de Carlos IV, va a influir bastante, pues, en tomar la decisión muchachos, de que se acepte la llegada el ingreso de las tropas, ¿no? Pero Godoy era un ministro, muchachos, que la verdad es que no tenía mucho respaldo popular. Es más, alguna gente, algunos de los pobladores acusaban a Godoy del rumor de tener un amorío con la reina. Entonces termina pues aceptando eso y chicos, pasó lo que pasó en realidad, pues. Una vez de que se fueron, muchachos, una vez que ingresó Napoleón por Portugal, perdón, por España, fue a Portugal, el rey de Portugal agarró un barco, se vino a América y chicos, y España no volvió a ser libre. No volvió a salir de su terreno. No volvió a salir de ahí, chicos. Entonces, el pueblo español se molesta, pues. El pueblo español ve eso y dice, no, o sea, necesitamos un rey que nos proteja, ¿no? Bien, chicos, ahora, el rey Carlos IV le dio permiso a Napoleón en un tratado llamado el Tratado de Fontainebleau, el famoso Tratado de Fontainebleau, bien, chicos, o también llamado el famoso Tratado de Fontainebleau. Bien, con el Tratado de Fontainebleau, chicos, o Tratado de Fontainebleau, Napoleón, muchachos, le ingresa, chicos, ingresa, muchachos, directamente a España y pues no se va a mover de ahí, chicos. No se va a mover de ahí, ¿bien? No se va a mover de ahí. Ujú. Bien, muchachos. Ahora, el rey Carlos IV, preocupado por lo que ha pasado, intenta escapar, intenta huir, se va al puerto de Aranjuez, porque obviamente Madrid está tomada, la capital está tomada por los franceses, y es ahí donde comete posiblemente un grosero error, ¿no? Porque Carlos IV intenta huir y el pueblo español se entera de eso y le da un golpe de estado, no lo sabe. Es el famoso, chicos, motín de Aranjuez. En el motín de Aranjuez, las tropas españolas se le rebelan, ¿no? Se le van encima al rey y pues muchachos, no le queda de otra al rey que abdicar, ¿bien? Termina abdicando a la corona. Termina aceptando de que el trono sea para su hijo Fernando VII. Y Napoleón, chicos, muy astuto, pues en realidad aprovecha esta pelea, ¿no? Aprovecha la coyuntura y Napoleón reúne a Carlos IV y a Fernando VII en la región de Bayona. Ahí los sienta a los dos y pues les obliga a renunciar a la corona. Fernando VII renuncia a la corona y se le entrega a su padre, Carlos IV, y Carlos IV abdica la corona y se le entrega a Napoleón. Napoleón como que, oh, yo no quiero, ¿no? Pero bueno, ya que me insistes, tomaré la corona, ¿eh? Ya que insistes, ¿no? Y bueno, pues chicos, Napoleón se salió con su gusto, pues, ¿no? Ahora tiene España, tiene la corona española y obviamente va a poner a alguien de su cercanía, ¿no? Y pues muchachos, no, es que obviamente si no les quedaba de otra, Muriel, Napoleón tenía cercada toda la región, pues, o sea, o abdicabas a la corona o tenías que hacerle frente a las tropas napoleónicas. Pues Napoleón fue chicos, un general muy, muy bueno, ¿eh? O sea, recuerda que para derrotar a Napoleón se tuvieron que unir 7 coaliciones. 7. O sea, no fue cualquier general, ¿no? Recuerda que o sea, su error de Napoleón fue entrar a Rusia, ¿no? Porque cuando entra a Rusia,
su tropa se desgastan, ¿no? Porque el invierno le va a dar fuerte, le va a afectar duramente, ¿no? Y luego de eso Napoleón va a tener problemas porque se va a dar una batalla llamada la batalla de Leycit, donde, también llamada la batalla de las naciones, donde pues la mayoría de reinos se une para poder agarrar y derrotar a Napoleón. Lo llevan a Napoleón a Santa Elena y Napoleón regresa, pues vuelve, ¿no? Todos vuelven, chicos, todos vuelven. Napoleón vuelve e imparte el gobierno en los 100 días. Y ya luego finalmente va a ser derrotado en Waterloo, en la batalla de Waterloo. Eso lo vas a ver en HU. En HU lo vas a ver, chico, no te preocupes. ¿Bien? Pero lo importante es entender acá que Napoleón, en su política expansionista, Napoleón, chicos, toma el control de España. Pero obviamente Napoleón no se podía quedar en España, pues Napoleón necesita poner a alguien de confianza en el trono español. Y como él es un emperador, va a nombrar, chicos, a su hermano, pues, ¿no? A José Bonaparte, conocido en el mundo de los espectáculos como el famoso Pepe Botella. Pepe Botella, lo dibujaban, chicos, nadando encima de una botella de vino. Él era el famoso Pepe Botella, chicos. Claro, pues, ¿no? Se dedicaba al alcohol, dice, ¿no? Ujú. Bueno, bien, chicos. Entonces Pepe Botella asume como rey de España una persona que no era española, sino era francesa. Y pues, chicos, la situación va a ser, en realidad, va a ser complicada, ¿no? La ciudad está tomada, el centro está tomado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer España? Pues España va a buscar la forma de cómo brindarle apoyo a su rey, porque para ellos el rey legítimo es Fernando VII, ya que con Carlos IV la relación se había roto completamente, así que se van a reunir. Chicos, se van a reunir en las famosas Cortes de Cádiz. Bien, las reuniones, muchachos, en las Cortes de Cádiz. No se pueden reunir, muchachos, no se pueden reunir en Madrid, pues, porque en Madrid están las tropas, pues, muchachos. En Madrid están las tropas, pues, muchachos. Es por esa razón de que las tropas francesas, obviamente, ¿no? Se van a Cádiz, al puerto de Cádiz, y en el puerto de Cádiz, pues busca, muchachos, el ver cómo fortalecer a España y hacerle frente a las tropas de Napoleón, ¿me chicos? Y hacerle frente a las tropas de Napoleón. Bien, muchachos, ahí está, pues, ¿no? El objetivo de esta corte de Cádiz era el apoyo de Fernando VII en restaurar el absolutismo, eso es lo que querían, ¿no? Restaurar el absolutismo eh, y proseguir la guerra contra Francia, chicos. Ahora, yo te pregunto, chicos, te acabo de decir hace un ratito de que para derrotar a Napoleón se formaron 7 coaliciones. Pregunta, ¿tú crees que España, por sí sola, por los españoles mismos, iban a poder derrotar a Napoleón? No, pues chicos, imposible. No había forma, muchachos, no había forma. Por esa razón es de que tiene que haber un apoyo, muchachos. Bien, entonces, muchachos, Napoleón, muchachos, perdón, iba a ser imposible que España lo derrote. Así que España lo que hace es pedirle el apoyo a la gente, muchachos, a la gente de América. Va a buscar al criollo. Bien, chicos, va a buscar al criollo. Y el criollo va a ir a buscar, va a ir en la ayuda, chicos, de España. Recuerden, por ejemplo, muchachos, de que San Martín, Bolívar, por ejemplo, ellos pelearon en la guerra contra el ejército francés. ¿Ah? Ellos pelearon a favor de España para poder expulsar a las tropas francesas. ¿Ah? Y es que había, chicos, mucha cercanía, pues, de España con América, ¿no? El criollo tenía muy, muy buena relación con ellos. Bien, chicos. Entonces, va a haber eso, ¿no? Va a haber eso, chicos. Y pues, en este caso, el criollo va a venir, chicos, y va a jugar, muchachos. Va a jugar. O sea, el criollo no va a venir, chicos, de buena gente a decir ya, yo voy porque soy buena gente y porque me caes bien, ¿no?
el criollo va a pedir algo a cambio, muchachos, va a pedir algo a cambio. Y el criollo lo que pide es, o lo que quiere negociar el criollo, chicos, es igualdad. ¿A qué se refiere el profe con igualdad? El criollo quiere tener cargos, pues chicos. Y España se lo había prohibido. El criollo había sido prohibido de cargos públicos. Entonces, cuando el criollo se siente en Cádiz y sepa y entienda que España necesita del criollo, el criollo va a ir y va a negociar, pues muchachos. Claro, pues muchachos. Si tú ves a alguien o sea, si tú ves, por ejemplo, ¿no? Te dicen, enséñame matemática, ya, te cobro, ponte que tú cobres 20 soles, pero ves a esa persona desesperada, porque está a punto de jalar el colegio, ¿le cobra 20 soles o le subes o le subes, chicos, el precio? ¿Le subes el precio, sí o no? ¿O no? Sí, chicos, obviamente, pero vas a subir el precio, ¿verdad? Entonces, así va a pasar aquí, ¿no? O sea, el criollo va a va a darse cuenta en realidad de que España necesita el criollo y va a negociar con el criollo, ¿bien? Y lo va a negociar, ¿bien, chicos? Entonces va a ir y va a pedir, ¿no? Ciertos requisitos también, ¿no? Va a exigir ciertas condiciones, como por ejemplo una constitución que le garantice al criollo ciertos derechos. Y ahí se firma, chicos, la Constitución de 1812, la Constitución Liberal de 1812. Esa Constitución Liberal, muchachos, prioriza la igualdad entre peninsulares y criollos, o sea que ambos puedan tener acceso a cargos políticos. También propuso la eliminación de la mita, la eliminación del tributo indígena, la eliminación de la Santa Inquisición también. O sea, el objetivo era de que libere la mano de obra para que el criollo lo pueda contratar también, ¿no? Entonces, esa era la razón, chicos. Y se va a firmar. Lógicamente, España lo firmó esta constitución porque que buscaba el apoyo del criollo. ¿Qué pasa, chicos, cuando José Bonaparte es expulsado de España? Cuando Fernando VII vuelve al trono, chicos, ¿qué hacen con la constitución de Cádiz? Claro, Fernando VII le mete una patada a la constitución y la bota, pues, o sea, dice, no sirve para nada. ¿Bien? Y obviamente eso altera un poco más la relación con el criollo, por eso es que también algunos sectores van a, van a querer romper, pues chicos. Ujú. Van a querer romper. Bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, muy bien. Chicos, te cuento que hubo un peruano que terminó siendo, muchachos, presidente de las Cortes de Cádiz. Este peruano que terminó siendo presidente de las Cortes de Cádiz, o llegó a presidir las Cortes de Cádiz, mejor dicho, porque fue el que eh, estuvo al mando de algunas reuniones, fue, muchachos, perdón, Juan Pablo, no, fue Vicente Morales Duárez, chicos. Él llegó a ser, muchachos, bueno, él llegó a dirigir en este caso las reuniones, ¿no? Como presidente en las Cortes de Cádiz. ¿Bien, chicos? Muy bien. Ahora, en el Perú, muchachos, también se replica eso. No solamente en el Perú, en América en realidad. Muchachos, España está invadida. ¿Bien? Entonces, el sector fidelista, ¿no? Va a agarrar y va a decir ya, como el rey está apresado, como el rey ha sido pues tomado prisionero, el rey tiene, el rey tiene pues en este caso un problema, ¿no? Y España tiene un problema, entonces vamos a apoyar al rey, ¿no? Las juntas de gobierno nacen con esa idea, o con ese pretexto, o con esa fachada, ¿no? De vamos a apoyar al rey, ¿no? Esa es la fachada de estas reuniones, estas cortes de Cádiz, perdón, estas juntas de gobierno. Supuestamente lo que buscaba era apoyar al rey, ¿no? Pero chicos, si bien es cierto, en la fachada era apoyar al rey, al momento de las reuniones surgió la pregunta de, oye, pero el rey está prisionero. España ha sido tomada por Francia. España no va a mandar ningún soldado.
Y si nos liberamos, o sea, en las cortes, en las juntas de gobierno, chicos, en las juntas de gobierno surge la idea de separarse de España. Bien, si bien es cierto, chicos, al inicio, muchachos, ellos buscan, al inicio, chicos, era lo que buscaban ellos era el apoyo. Fernando VII, ya cuando se dan cuenta de la realidad, lo que ellos plantean es, pues, obviamente, la separación, ¿no? Y cuando el virrey se entera de esto, cuando el virrey escucha que hay este tipo de propuestas, el virrey se va a encargar de acabar con cada una de ellas. Ujú. Miren, chicos, Napoleón entró a España en el año 1808. O sea, si España no te iba a mandar un solo soldado de 1808, era momento de independizarte. Pero a pesar de eso, chicos, en América fue tibia la respuesta. Peor en el Perú, pues, muchachos. Mucho peor en el Perú. Para las juntas de gobierno se formaron en varias ciudades que hoy día son capitales. Quito, Chuquisaca, La Paz, Santiago, Buenos Aires, Caracas, Santa Fe, Bogotá, etcétera. ¿Por qué no hubo junta de gobierno en Lima, chicos? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no hubo junta de gobierno en Lima, chicos? Si Lima es la ciudad más importante, ¿por qué no hubo junta de gobierno en Lima? Ya, muy bien, porque Lima era el centro del poder virreinal, muy bien. Claro, claro, también la mayor fuerza del virrey estaba acá, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, porque también había como una especie de sector fidelista, ¿no? Claro, muy bien, claro, chicos. Bien. O sea, había mucho vínculo del criollo con la península, chicos, ¿ah? Había mucho vínculo del criollo con la península, ¿no? Y también estaba, chicos, la presencia del virrey más importante de todo, pues, el virrey Abascal. Chicos, ¿alguien sabe, chicos, lo que hizo Abascal, chicos? ¿Alguien tiene idea de lo que hizo Abascal? Claro, Abascal es la razón del por qué América no se libera. Gracias, Muriel, gracias. Sé que te refieres a mí, ¿verdad? Como el más fiel. Pero Abascal, chicos, Abascal, muchachos, es la razón del por qué el virreinato no se libera 10 años antes, pues, muchachos. Porque esta era la época para liberarse, ¿no? Pero porque estuvo Abascal y porque ordenó la fidelidad hacia la corona, porque no permitió que existieran, no permitió que se debatieran ideas separatistas, Abascal se encargó de acabar con cada una de estas ideas, chicos, ¿sabes? Lo de Abascal, muchachos, fue espectacular, ¿ah? ¿Bien? Abascal se tumbó a casi todas las juntas. La única junta que continuó fue la Junta de Buenos Aires. Fue la única junta, chicos, que sobrevivió. La Junta de Buenos Aires. En la Junta de Buenos Aires, de pasadita también, chicos, Buenos Aires va a ser la primera también en lograr su independencia. 1813, por ahí más o menos. ¿Bien? Ahí está, chicos. Ahora, ¿saben qué es lo más complicado de todo esto, chicos? Es de que desde Lima, muchachos, llegaron pues los apoyos, o sea, Limas financió a Abascal para que Abascal acabara con todas las juntas de gobierno. ¿Te das cuenta? Desde Lima se financió la guerra contra las juntas de gobierno. Ahora entiendes por qué San Martín vino.
¿Por qué San Martín vino, chicos? Porque los peruanos somos buena gente, porque somos guapos, que lo somos, obviamente, ¿no, chicos, chicas? Obviamente, ¿no? Pero Abascal vino, perdón, San Martín vino por eso. Ese fue el objetivo de San Martín, chicos. ¿Por qué vino San Martín al Perú, chicos? Claro, pues porque si el Perú no se libera, porque si el Perú no se libera, chicos, si el Perú no se libera, toda América corre riesgo, toda América corre riesgo, chicos, de volver a ser parte del virreinato, pues, muchachos. Si América, chicos, no se libera, toda América corre riesgo de volver a estar controlada de volver a estar controlada, chicos, por, por España, chicos. O sea, era importante tener eso. ¿Bien, muchachos? O sea, era importante liberar al Perú, muchachos. Porque si Perú no se libera, Perú va a ser un obstáculo para que, para que los pueblos, muchachos, para que los pueblos se terminen liberando de por sí. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Bien, chicos, lo máximo. Ujú. Muy bien. Bien, muchachos, posterior a eso, lo que va a ocurrir aquí en el Perú son rebeliones, muchachos, de criollos, ¿bien? Se van a rebelar algunos criollos. Se van a rebelar una serie de... La verdad, chicos, y no quiero ser cruel con esto, pero estos criollos que se rebelan, perdón, estas rebeliones son pequeñas, ¿sí? No son rebeliones muy grandes ni nada por el estilo, ¿bien? Y si acabas de darte cuenta, chicos, estas rebeliones son en provincia. Son rebeliones en provincia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Lima va a ser un poco complicada que exista pues una rebelión, ¿no? En Lima, ¿saben lo que había, chicos? Había conspiraciones, acusaciones de conspiraciones en en algunas instituciones del virreinato. Se hablaba pues de que había conspiraciones, ¿no? Como por ejemplo estaba en, en San Carlos, por ejemplo, ¿no? En San Fernando, ¿no? Habían pues información de que habían conspiraciones, o sea que se estaba hablando en contra del virreinato, pero más de eso no hubo, ¿no? Porque apenas se tenía una sospecha, el accionar era directo, pues, ¿no? Pero en provincia sí se tuvo rebeliones, ¿no? Levantamientos, chicos, que buscaron, pues en este caso, a, buscaban tomar Lima, ¿no? Cercar Lima y a partir de ello, pues, declarar la independencia, ¿no? Además, también el objetivo de muchos de ellos fue el unirse, chicos, con las expediciones en viaje a Argentina. Argentina, chicos, chicos, esto te lo voy a decir de manera muy clara, ¿ah? Y tienes que recordarlo. Muchachos, San Martín no fue el primer argentino que quiso venir al Perú a independizar, ¿va? San Martín, ¿alguien sabe qué número de intento fue San Martín, chicos? Argentina, perdón, San Martín, chicos, fue el cuarto intento. El cuarto intento de poder, en este caso, chicos, independizar el Perú. Claro, claro, pero de los otros nunca te han hablado así. ¿Te han hablado alguna vez de los otros? No, pues claro, o sea, dicen San Martín nada más, ¿no? Los otros fueron, chicos, Castelli, Belgrano y Rondiau. Ellos vinieron antes, o intentaron venir antes, en realidad, porque se quedaron en el camino. Y se quedaron en el camino porque ellos cometieron un grosero error. Y el error fue querer ingresar al Perú mediante el Alto Perú. O sea, ellos quisieron ingresar al Perú mediante la zona de Bolivia, que era una estrategia, chicos, mala, pues, ¿no? La verdad fue una, no, ellos eran argentinos, Castelli.
O sea, venían del virreinato de Buenos Aires, desde Río de la Plata. Ahora, si su descendencia sea italiana, francesa, eso sí desconozco un poco, ¿no? Pero ellos venían dirigidos desde el virreinato de Río de la Plata, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Ya? Ahora, el, ¿en qué estaba? Ah, ya, la estrategia. La estrategia fue mala, pues chicos. Porque, o sea, chicos, cuando tú vas a pelear en la altura, ¿quién tiene ventaja? ¿El que llega a la altura o el que está en la altura ya? El que ya está, pues claro, obviamente, chicos. Era imposible de que esa estrategia salga positiva, pues porque era un desgaste completo, chicos. Ir hasta la altura, hasta la meseta del Collao, ¿no? Hasta la zona del altiplano, pelear, ¿no? Y luego volver a bajar. O sea, fue una estrategia no muy bien pensada, pues, ¿no? Entonces, eso generaba, pues, chicos, cierto problema, ¿no? Bien, ahí está. Ahora, pero se intentaron, ¿no? Cuando ya te hable San Martín, tú sabrás de que San Martín cambió la estrategia. San Martín cruzó los Andes, se fue a Chile, ya que Chile en Chile ya es obviamente, chicos, la zona cerca al puerto es ya llana, y desde Chile vino al Perú, pues, ¿no? Ya, chicos, bien. Ahora, por ejemplo, aquí está la primera rebelión, la rebelión en Tacna, chicos, la rebelión en Tacna. La rebelión, chicos, de 1811. Esta rebelión en Tacna, muchachos, esta rebelión en Tacna fue dada, muchachos, por Francisco de Sela. ¿Bien? Por Francisco de Sela. Es el primer grito de libertad, chicos. O sea, es el primer intento de libertad en el Perú. Bien, chicos, por eso le dicen Tacna la heroica, ¿no? O sea, porque en Tacna hay varios capítulos, ¿no? Heroicos, ¿no? Acá hay uno, ¿no? Donde donde los primeros movimientos de libertad fueron en Tacna, y también en la guerra con Chile, pues se va a ver eso, ¿no? En la guerra con Chile se van a ver algunos acontecimientos importantes en Tacna. Entonces Cela, muchachos, buscó unirse con la expedición de Castelli, el primer argentino que fue enviado para poder independizar el Perú, ¿no? Pero fracasó, mis chicos, Castelli fue derrotado en el altiplano, y simplemente, chicos, esta rebelión cayó, ¿no? Luego está Crespo y Castillo. Crespo y Castillo lo que buscó, chicos, Juan Pablo Crespo, Juan Crespo y Castillo. No recuerdo si su segundo nombre era José o José, creo que era. Juan José Crespo y Castillo. Ahora, Crespo y Castillo, chicos, intentó poner una junta de gobierno en Huánuco, ¿no? Al final fue combatido por González Prada, chicos, y terminó siendo vencido, pues, ¿no? En Huánuco, en 1812. ¿Eh? Luego, muchachos, aparece Payardelli, Enrique Payardelli, chicos. Enrique Payardelli peleó también, muchachos. Él intentó unir su rebelión, muchachos, intentó unir su rebelión, chicos, con Belgrano, y terminó fracasando, pues, chicos. Terminó fracasando. También, el error también fue, pues, en este caso, chicos, intentar llegar por el Alto Perú, ¿no? Cosa que en realidad fue una mala estrategia. Bien, chicos. Después aparece tal vez la rebelión más grande de todas, chicos, ¿ah? Una rebelión que, para serte muy sincero, chicos, tampoco que fue wow, ¿no? Una rebelión sumamente poblada, ¿no? Una rebelión, pues, de miles y miles de personas, ¿no? Pero fue la rebelión tal vez más compactada de las anteriores, ¿no? Se peleó en tres zonas, ¿no? Se peleó en la zona, por ejemplo, en la zona, chicos, del, del Cusco, se peleó también en la zona de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Y acá esta rebelión, chicos, es la rebelión de los famosos, chicos, hermanos Angulo, ¿bien? De los famosos hermanos Angulo. Hermanos, muchachos, que se van a unir a un cacique ya conocido por nosotros,
¿Este cacique quién es, chicos? Es el cacique. Este cacique ya lo habíamos hablado antes. ¿Quién es este cacique, chicos? Este cacique que peleó en contra de Tupac Amaru en su momento. Mateo Pumacagua. Bien. Sí, Lady. Belgrano fue uno de los intentos. Fue Belgrano, fue Castelli, Belgrano y Rondiu. O Rondeau, ¿no? Mateo Pumacagua, chicos. Ahora Mateo Pumacagua agarra y pelea, pues, muchachos. Ahora en contra de la corona, ¿no? Ahora en contra de la corona, chicos, ¿no? Hace una semana ya te conté de que él peleó a favor de la corona, ¿no? Pero ahora está en contra de la corona. Bien, chicos. Y pues de esta manera, esta rebelión, chicos, va a terminar siendo derrotada en la batalla de Humachiri, en donde también fallece, muchachos. Esta batalla también, chicos, pone fin a este enfrentamiento y pues de esta manera, muchachos, también acaba pues la rebelión, ¿no? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas, algo que no te haya quedado claro? Bien, chicos. Chicos, mira qué interesante es. Mira que todavía no hemos hablado de la independencia como tal, estamos hablando solamente del contexto previo, pero mira cuánta historia hay, muchachos. O sea, por eso yo reniego mucho cuando sintetizan la historia diciendo de no, la independencia fue una guerra entre España y Perú. O sea, yo reniego, chicos, ¿ah? Te lo juro que yo reniego. Porque no puedes sintetizar la historia a eso, pues, muchachos. O sea, entonces todo lo que te he contado es importante o no. Claro, pues muchachos, todo lo que yo te he contado es importante para poder entender cómo fue el proceso. Por eso yo reniego, chicos. ¿Ah? Bien. Yo ya te conté yo que yo con la historia tengo una relación media tóxica, pues muchachos. Una relación recontra tóxica, ¿no? Me hace renegar la historia, pero ahí sigo. Fiel a ella, a la historia. Bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Ahora sí, entonces directamente vayamos a las preguntas, ¿bien? Bien, chicos. Dime por favor qué marcas en la pregunta número uno. Facilita la pregunta, chicos, ¿ah? Creo que aquí sí no debería haber ningún problema con esta pregunta, ¿ah? Pregunta sencillita. Ujú. ¿Qué marcamos? A ver, quiero ver las respuestas. Delfín dice, delfín, ya, delfín, algunos dicen delfín. La D también dicen, ya, muy bien, muy bien, ya, a ver, dice. Algunos intelectuales criollos criticaron de manera moderada el sistema político de dominación colonial y apoyaban transformaciones políticas para un gobierno de igualdad entre los criollos y peninsulares. Ya, chicos, creo que acá no debería haber ni una sola duda. ¿Ah? Acá creo que es clarito, chicos. ¿Ah? Chicos, la palabra moderada. ¿Quién es un moderado? ¿Quiénes son los moderados? ¿Los que quieren cambios eh, completos o los que quieren solamente un pequeño cambio pero seguir con el sistema? ¿Quién es el moderado? ¿El radical, el que quiere un cambio completo del sistema? ¿Es el moderado? Chicos, no, obviamente que no, ¿verdad? Ese no es el moderado. Entonces, muchachos, ¿quién es el moderado? El que solamente quiere un cambio minúsculo o quiere un cambio hacia un punto específico, pero no quiere romper con la corona. Ya, ¿y cómo se llamaban esos que querían un cambio, pero no romper con la corona, chicos? ¿Cuál era el nombre que recibían estas personas? Eran, claro, pues chicos, los reformistas. Bien, los reformistas. Muy bien, excelente. Ah, por cierto, te voy a decir algunos términos. A partir de ahora, chicos, nunca te olvides, ¿ah? Los realistas. ¿Quiénes son los realistas a partir de ahora? ¿Quiénes van a ser los realistas?
Los realistas. Muy bien. Aquellas personas que van a pelear a favor de la corona son llamados realistas. ¿Bien? ¿Y quiénes son llamados los patriotas? Los patriotas son aquellas personas, muchachos, que van a estar, pues obviamente, en el lado de la independencia, ¿bien? Esa es la diferencia. Muy bien, chicos. Dos, ¿qué marcas en la dos? A ver, te doy un minutito para que la leas y me digas la clave. Enano, perdón, elefante, dado, ya, A, I, E, D, elefante, dicen por ahí también. Ujú, ya, ya, chicos, a ver. Solamente algunos nada más, chicos, acá somos 57. No creo que solamente tres. Ay, ay, no, 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 ya dice. Ya, a ver, leamos la pregunta, chicos, leamos la pregunta para que no se nos presente dificultad. A ver, dice. El modelo imperial español, como todas las monarquías del antiguo régimen europeo, toleraba la diversidad cultural en sus amplios y diversos dominios, coma, la coexistencia de muchas naciones bajo un poder centralizador que conjugaba las diferencias. Toleraba la diversidad cultural en sus amplios y diversos dominios, la coexistencia de muchas naciones, ya muchas realidades, muchas razas, ¿no? Muchos estamentos, ¿no? Bajo un poder centralizador que conjugaba las diferencias. Bien, dice, la estructura de la monarquía era en ello muy diferente a la república, que sí reclamaba la premisa de una comunidad nacional homogénea. Claro, pues chicos, a ver, muchachos, pregunta. En el virreinato la ley era para todos. Pregunta, chicos, ¿en el virreinato la ley era para todos? No, pues, ¿de qué dependía? ¿De qué dependía la ley? ¿De qué dependía la ley, chicos, en el virreinato? ¿Alguien sabe? Claro, pues chicos, la ley dependía de qué grupo eras, a qué grupo pertenecías. Los mestizos, los criollos tenían una jurisdicción diferente. El indígena tenía una jurisdicción diferente. Ahora, en la república la idea era que exista una ley para todos por igual, porque obviamente todos van a ser peruanos. Eso, chicos, no a todos les va a favorecer, pues. O sea, va a haber un sector de la población que diga, oye, pero si yo en la época del virreinato no pagaba impuestos, ¿por qué ahora voy a pagar impuestos? ¿Te das cuenta? Chicos, aquí la clave es la D, chicos. No puede ser la E, pues, porque la E dice, a ver, uy, perdón, perdón, perdón. La E dice, a ver, ¿la comunidad nacional homogénea es incompatible con la república? No. Si te dice que la república, dice, la monarquía era en ello muy diferente a la república, que sí reclamaba la premisa en la comunidad nacional homogénea. O sea, es la república la que reclama la premisa de una comunidad homogénea. Aquí la clave, chicos, es la D. La monarquía hispana dificultó la forja de naciones homogéneas, pues claro, porque chicos, en la época, muchachos, en la que estamos conversando, en esta época, muchachos, dependía, muchachos, de quién eras, pues. Dependía cómo te favorecía ello. Chicos,
dependiendo quién eras y cómo te favorecía. Bien, muchachos, hasta aquí todo claro. Bien, muchachos. Siguiente pregunta. Regálame un minuto, chicos, mientras que lees la pregunta, por favor, ya, si fueras tan amable. Bien, chicos, ahora sí, dice, ¿qué marcas en la 3? Casa, dicen, ya. Beso, dicen algunos, bien. A ver, dice, la invasión napoleónica de España trajo consigo una serie de consecuencias en varios ámbitos del antiguo régimen español y de sus colonias. Una de ellas fue el surgimiento del movimiento juntista. Bueno, la junta de gobierno, ¿no, chicos? No te das problema, ¿ya? El movimiento juntista son las juntas de gobierno, el cual tenía entre sus características las siguientes. Uno, tuvo como objetivo político entregar el poder al pueblo mediante las juntas de gobierno hasta el retorno legítimo del rey Fernando VII. Verdadero, pues chicos, obviamente, ese era su objetivo, ¿no? Mediante la junta de gobierno, el pueblo tenía el poder solamente hasta que el rey vuelva, pues, ¿no? Apoyar el retorno del rey era el objetivo, ¿no? Dos, se estableció la soberanía popular, el cual nombró juntas de gobierno encargadas de elegir una monarquía plenamente laica y constitucional. Se estableció una soberanía popular, chicos. ¿Había una soberanía popular aquí? ¿Una monarquía plenamente laica? No, falso, pues muchachos. Falso, ¿no? Tres, la Junta Central desconoció el derecho de representación a los españoles de América al no ser parte integrante de la monarquía española. O sea, las juntas desconocieron el derecho a los españoles. Falso, pues chicos. Españoles de América todavía, criollos, falso, pues. Si fueron los criollos los que convocaron a las juntas de gobierno. Tres, cuatro, perdón. Los delegados españoles y americanos convocaron a la Corte de Cádiz, la cual se encargó de redactar la Constitución en 1812. Verdadero, ¿no? Verdadero. Pues en las Cortes de Cádiz que fue una reunión, ¿no? Fue como una especie de pleno de congreso, ¿no? Como fuese fue un parlamento, donde reunió pues tanto a los americanos como a los españoles y ellos pues se encargaron de redactar ella, ¿no? Redactaron esta constitución, ¿no? La famosa constitución liberal de 1812, ¿ven, chicos? Ojo, que va a ser una constitución importante, muchachos, porque la vamos a ver más adelante también. Porque, por ejemplo, cuando se dé la independencia del Perú, cuando San Martín dialogue y negocie con los virreyes, los virreyes le van a ofrecer la Constitución de Cádiz, ¿no? Le van a decir, lo único que te puedo ofrecer es esto, ¿no? Bien, chicos, clave de la 3 casita, muy bien, 1 y 4, excelente, chicos, ¿ah? Excelente. Siguiente, 4, ¿qué marcas en la 4?
Casa, a ver, dice, la igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos, la abolición del tributo indígena, la mita minera, fue establecida por, esas son, chicos, obviamente las Cortes de Cádiz, pues, ¿no? Esas son las Cortes de Cádiz. ¿Bien? Son las Cortes de Cádiz. Ahora dice, estas medidas fueron el reflejo del avance ¿el avance del qué? ¿El avance de qué, chicos? Del liberalismo, pues muchachos, obviamente. El avance del liberalismo, claro. Fue el liberalismo en lo que generó pues un avance importante, ¿no? Las ideas de la libertad. Muy bien, muchachos. Esta medida ya en España, y tuvo como objetivo, claro, pues chicos, el objetivo, muchachos, fue reestructurar el antiguo régimen. No, no podría ser la A, porque dice eliminar el Estado virreinal. No buscó eliminar el Estado virreinal, chicos. Las medidas buscaron reestructurar el antiguo régimen, ¿no? O sea, fue como una especie digámoslo así, un despotismo ilustrado, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, chicos, pero la idea era reestructurarlo, ¿no? Bien, chicos. Bien, chicos. Así que la clave aquí sería la C, ¿no? ¿Está clara, chicos? ¿O hay alguna duda? Está clara, ¿verdad? Muy bien. Sí, excelente, chicos. Siguiente pregunta, 5. ¿Qué marcas en la 5? ¿Casa? ¿Seguros, casa? ¿Seguros? ¿Todos están seguros que es casa? Dice, las medidas contempladas en la Constitución de Cádiz 1812 fueron importantes también para la difusión de la prensa y los discursos políticos secularizantes en el ámbito de la cultura, educación y costumbres. En ese sentido, ¿qué medida permitió promover la laicización de la cultura? Ya, chicos, es por eso que te expliqué yo que era el Estado laico, pues. Un Estado laico es un Estado que no se deja influenciar por una religión. Es la separación, ¿no? Del Estado con la religión, ¿no? Y obviamente esto está vinculado a tener o a promover, mejor dicho, una libertad de religiones. Y la única respuesta aquí sería la C. Muy bien, chicos. La supresión del antiguo régimen, pues claro. Claro, chicos, ese es el objetivo, suprimir el antiguo régimen. Porque si se suprime el antiguo régimen, perdón, el antiguo régimen, el Santo Oficio, si se suprime, chicos, el Tribunal del Santo Oficio, bien, ¿cuál era el objetivo del Santo Oficio, chicos? ¿Cuál era el objetivo del Santo Oficio? ¿Cuál era, chicos, el objetivo del Santo Oficio? No, no era perseguir la herejía, ¿no? Era velar por la pureza de la religión. ¿Bien? O sea, por esa razón es que si es la pureza de la religión, la única religión es la religión católica, pues no nos permitían otras. O sea, pues tenía que ser eliminada. Muy bien, Yasmín, ¿a qué se refiere estado confesional? Ya, un estado confesional es un estado que solamente está bajo que solamente permite una religión oficial. Es el estado confesional, ¿no? Es que está solamente bajo una sola religión.
Es el estado confesional, Yasmín. Bien, chicos, entonces el Tribunal de Santo Oficio, o sea, la Santa Inquisición, era la que no permitía, pues, la libertad religiosa, ¿no? Porque obviamente, si el objetivo de la Santa Inquisición era velar por la pureza de la religión, o sea, todos aquellos que profesaban una religión diferente de la católica iban a ser perseguidos. Entonces, es por esta razón, chicos, de que tenía que eliminarse esta institución, ¿no? Y se termina eliminando, chicos, ¿ah? Se termina eliminando. Bien, chicos, ¿todo bien hasta acá? ¿Clara pregunta a las 5, chicos? No, no te preocupes, hija, no tienes nada que agradecer. Más bien, gracias, porque si tal vez muchos de los compañeros también tenían dudas, pero le da roche preguntar, ¿no? O sea, si tú preguntas, despejar la duda no solamente es para ti, sino es para todos, ¿no? Así que te lo agradezco, hija. Bien, chicos. Siguiente pregunta. 6. Dice, las juntas de gobierno en América fueron piezas fundamentales en la construcción de la emancipación de las colonias hispanas en América. Acerca de ellas indica la alternativa correcta. 1. Rechazaron el dominio napoleónico en España y respaldaron al inicio un movimiento juntista verdadero, pues, ¿no? Al inicio fueron eso, ¿no? Rechazaron, quisieron apoyar al rey Fernando VII, ¿no? Rechazaron el dominio español, ¿no? Y obviamente se promovieron varias juntas, ¿no? Tanto en el año 1809 también como en el año 1810, ¿no? Bien, verdadero es esto. Bien. 2. Fueron organizadas por sectores criollos quienes convocaron a los cabildos abiertos. Sí fueron organizados por criollos, ¿verdad? Ujú. Sí, verdadero, chicos, ¿ah? Y sí, se convocó a cabildos abiertos para que todos estén participando, ¿no? De esta, de esta convocatoria. 3. Al principio fueron fidelistas a Fernando VII, posteriormente optaron por el separatismo verdadero, ¿no? Claro. Te dije, ¿verdad? Que al comienzo ellos dijeron que estaban a favor del rey, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta del contexto en el que está España, se fueron, se les entró pues la idea de separarse, ¿no? Bien, chicos, así que obviamente esto es verdadero. Fueron vencidas plenamente por el virrey Fernando de Abascal desde la ciudad de Lima. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero o falso, chicos? Falso, pues chicos, muy bien. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso, chicos? Por la palabra plenamente, muchachos. ¿Cuál fue la junta de gobierno que no fue vencida, muchachos? Buenos Aires, pues chicos, o sea, la palabra plenamente lo hace falso, pues, porque plenamente está indicando que todas fueron vencidas. Así que, pues, este enunciado sería falso. La clave sería uno, 2 y 3. Casita, ¿no? Uno, 2 y 3. Muy bien, chicos. Muy bien, a buen nivel. 7. Chicos, nos quedamos unos minutitos más, por favor, ya, si fueran tan amables. Los 10 minutitos que nos hemos demorado en poder ingresar se quedan conmigo 10 minutitos, chicos, ¿ya? Gracias, chicos, ¿ya? Siempre ustedes lo máximo. Dice, las rebeliones criollas, 1811-1814, fueron lideradas por la facción de criollos descontentos con el gobierno colonial. En esta coyuntura participaron los sectores populares que participaron en diferentes tipos de acciones, siendo su punto álgido los levantamientos armados. Acerca de estas rebeliones, determina el valor de la verdad de los tres enunciados. Uno, en el liderazgo de la rebelión no participó decididamente la élite criolla, la élite indígena falsa, pues. Chicos, ¿qué cacique participó en esta rebelión? ¿Qué cacique sí estuvo en la rebelión? En las rebeliones criollas.
Lo hemos mencionado, chicos. ¿Cuál fue el cacique que sí? Pumacahua, pues claro. Así que este enunciado es falso, pues sí estuvieron presentes. Dos, su programa político fue multiétnico, aunque exclusivamente masculino. Fue multiétnico, chicos. O sea, los criollos buscaban un programa multiétnico. No, pues falso, pues chicos. El criollo lo que quería era, el criollo lo que quería, chicos, era votar a España, al peninsular, para gobernar ellos. Por eso es que la República, chicos, cuando nosotros somos independientes, el esclavo seguía siendo esclavo, el indígena seguía pagando tributo indígena. ¿Bien? O sea, no hubo un cambio más que eso. Tres, estallaron motivadas por el advenimiento de las corrientes libertadoras. Chicos, las corrientes libertadoras son dos, la de San Martín y la de Bolívar. Estas rebeliones estallaron por las corrientes libertadoras. No, pues chicos, si fueron 10 años antes. Estas rebeliones estuvieron 10 años antes que Bolívar y San Martín. No tienen ninguna relación con ellas. Obviamente, chicos, este enunciado también es falso. Bien. Cuatro, dice, tuvieron como principal objetivo político eliminar el gobierno colonial. Ya, esto sí. Claro, sí, sí quisieron eliminar el gobierno colonial, ¿no? A diferencia de las rebeliones indígenas, que fueron rebeliones netamente contra algo muy puntual, estas rebeliones sí buscaron, pues, acabar con la corona, ¿no? O sea, ese era su objetivo. Pero voy a repetirte, chicos, que van a ser rebeliones muy pequeñas, ¿no? No van a tener el impacto que posiblemente hayan ellos buscado al momento de la rebelión, ¿no? Bien, chicos. Así que la clave sería avión. Falso, 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 verdadero. Ujú. Ocho. ¿Qué marcas en ocho, chicos? Dedo. A ver, chicos. A ver, veamos. Tacna. Es relacionar las rebeliones con una característica, ¿no? El- A ver. Tuvo conexión con la campaña de Alto Perú. Ya creo que Tacna es la C, ¿no? Tuvo conexión con la primera campaña de Alto Perú, claro, la de Castelli, es la primera campaña. Huánuco estableció una junta de gobierno de corte reformista, claro. Juan José Crespo y Castillo es de Huánuco, ¿no? Claro. Payardelli eh, fracasó en la derrota del ejército bonaerense en la batalla de Vilcapugio, ¿no? Porque acá vino Belgrano, ¿no? Que fracasó, por eso es el ejército bonaerense de Buenos Aires. Y Cusco, pues dice, estalló por la resistencia de la audiencia del Cusco, ¿no? A fundamentar la constitución catilana. Así que la clave acá sería, chicos, dedito, ¿bien? Dedito. Bien, muchachos. Nueve. ¿Qué marca es la nueve, chicos? Dedo, dice, a ver. Ujú. A ver, dice, algunas interpretaciones de la independencia postularon que, aunque los peruanos tenían un sentimiento favorable a la separación de España, la presencia de un virrey enérgico y capaz como Fernando de Abascal los inhibió y mantuvo la sigilosa espera de una oportunidad propicia que finalmente sucedió con el arribo del ejército de José San Martín. Historia mínima de Carlos Contreras. El texto hace referencia a las actitudes de los peruanos en la primera etapa de la emancipación del Perú. Podemos, lo planteado podemos afirmar que, eh, claro, chicos, esta es clave, es la C, muy bien, en la C.
La élite criolla buscó asegurar sus intereses mediante una actitud oportunista. Pues claro, chicos. Muy bien, chicos. ¿Ya? Esta respuesta es clara, chicos. Es la C. Ujú. Muy bien, muchachos. Chicos, es que el criollo, sobre todo el criollo limeño, chicos, estuvo al bando de San Martín, luego, perdón, al bando del virrey, luego se pasó al bando de San Martín y luego se pasó al bando de Bolívar. ¿Saben quién es, ¿saben quién es uno de ellos, chicos? Uno de ellos es Hipólito Unanue. Unanue, Unanue, chicos, cuando San Martín llega al Perú, Unanue va como representante del virrey a la reunión con San Martín. Unanue se sienta en en la conferencia de Miraflores como representante del virrey. Luego, en el protectorado, Hipólito Unanue es ministro de San Martín. Y luego también es convocado por Simón Bolívar, ¿no? O sea, no es que sea un traidor, ¿no? Pero sí es como que está con el que tiene el poder, pues, ¿no? Y como que también juegan, pues, ¿no? Juega un papel político ahí, ¿no? Bien, chicos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta ahí? Profe, profe, don José. Ah, cuando pones dedito al costado es cuando hay pregunta, ¿no? Me parece que eso es verdad, ¿no? ¿Sí? Dice, bien, a ver. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. No entendía, no entendía. Decía, yo pensé que me está diciendo que pase a la siguiente. Bien, dice. ¿Por qué don José de San Martín también buscaba gobernar por sus intereses como Yasmín, el tema de San Martín es diferente, ¿ah? Porque San Martín no quiso el poder para él, ¿ah? O sea, don José de San Martín cuando llega al Perú, don José de San Martín le pregunta a los peruanos qué quieren ser. O sea, por ejemplo, él quería para el Perú una monarquía parlamentaria, pero él no quería ser el rey. Él quería tener un rey extranjero. Entonces, tal vez por ahí a San Martín se le criticó por eso también, ¿no? Porque no ejerció mucho liderazgo, ¿no? San Martín vino y dijo, ¿qué quieren, peruanos? Bolívar viene y patea todo y dice, yo llego al Perú, pero soy gobernante de todo, ¿no? Y aunque no lo crean, chicos, en el Perú estaban más acostumbrados, pues, estaban más acostumbrados al autoritarismo, ¿no? No sé si ahora, creo que ahora también, ¿ah? La gente, a veces yo les escucho diciendo que quieren que venga un presidente que saque a las Fuerzas Armadas, que saque a todos, ¿no? Para poner orden, ¿no? Porque en realidad ellos están como que todo es desorden, ¿no? Entonces, ese es el problema con San Martín. San Martín no tenía una idea, San Martín no quería el poder para él, ¿no? ¿Por qué no la de el arribo del ejército de San Martín consolidó? No, es que San Martín llegó y un año después todavía fue la independencia. Ahora, la consolidación de la independencia fue en el año 1824, hijo. O sea, la consolidación fue en el año 1824. Bien, o sea, una cosa es promulgar la independencia y otra diferente es en este caso consolidar la independencia, ¿no? San Martín promulgó la independencia, proclamó la independencia, ¿no? Pero no la consolidó. El que la consolidó recién fue Simón Bolívar y se consolidó en la batalla de Ayacucho. Bien, chicos, última preguntita. Justo, ya estamos con la hora. Con el retiro de Napoleón Bonaparte y su ejército de ocupación en España, se restauró el poder de Fernando VII. Su retorno generó en América una situación de peligro de contrarrevolución desde la metrópoli en las colonias de América que podían eliminar los avances de autonomía alcanzada por algunas ciudades y provincias de la región. Una de las consecuencias políticas y militares de dicho proceso fue, claro, es la B, ¿no? La formación de la corriente libertadora del sur, claro. Ujú. Claro, ahí se forma la corriente para poder independizar a Lima, porque había el temor, pues, de que se vuelva al sentir fidelista, ¿no? Ya que el rey ahora sí estaba libre, ¿no? Bien, chicos, exacto a la hora, muchachos. Ha sido para mí un placer tremendo, chicos, en un tema tan chévere como el que hemos hablado el día de hoy, ¿ah? Gracias por hacer la clase, chicos, tan dinámica. Para mí siempre es un placer estar contigo, ¿bien? Y tú siempre haces que esta clase sea agradable, ¿bien?
Espero que haya cumplido tus expectativas la clase y nos encontramos, si todo marcha bien, el próximo día viernes a la misma hora en el mismo lugar. Esta vez sí a las 3 p.m., chicos, ¿ah? Muchas gracias por la comprensión y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, Miss. Muchísimas gracias siempre por el apoyo. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Que tengan un gran fin de semana. Fuerte abrazo para todos.